En la tradición oral está la palabra ayeu y está la palabra alej. Estas son, ayeu es una persona que camina con su luz propia, y ayeu es un gusano, una culebra o una serpiente que también tiene su luz. Y lo que se dice es que en la tradición oral es que el alej y el ayeu es una persona que logra la perfección, y es lo que se llama en el hinduismo la nirvana. Y obviamente para llegar al alej, para llegar al ayeu, se requiere de varias cosas. Por ejemplo, esa soledad que se necesita para que la persona entiende por sí mismo, y luego entonces esa persona puede entender lo que vos has dicho la otra vez, el geocosmo. Y entonces tiene sus reglas, porque para llegar a ese ayeu y a ese alej, pues había la necesidad de despojarse de todo las entes o las moléculas dañinas que entra en la persona. Por ejemplo, el consumismo, el deseo de las cosas, el materialismo. Y Rachot es hijo de la tierra. Es como el primer grado. Ese hijo de la tierra va a vivir de su tierra, va a vivir de su crecimiento espiritual, y después de esa fase de los hijos de la tierra va a pasar al Cholwink, que es la etapa, es el hombre nuevo o el hombre perfecto en este escenario físico y tangible. O sea, el calendario maya es el calendario sagrado, es el control del tiempo con relación a la concepción y el desarrollo hasta el nacimiento de un ser humano, que son 9 meses. Obviamente nos está diciendo de que desde la concepción del feto hasta el nacimiento tuvo un proceso de 20 ciclos. Entonces, como ya conocemos que son 20 nombres y 13 números, entonces ese niño al nacer, pues nació con su chumilar, que es la estrella, es lo que se dice en náhuatl, el nahuatl, o sea, estrella. En este calendario de la vida, porque si decimos calendario sagrado, realmente el término no se va a entender, o sea, no es pedagogo. Yo creo que tenemos que ser un poco más práctico en la enseñanza, porque realmente ese ciclo es un control del tiempo, pero con relación a la vida del ser humano, que son 9 meses. Por lo tanto, yo lo llamo el calendario de la vida. El calendario de la muerte es un calendario donde
donde hay mucha violencia, hay mucho vicio, hay mucha alteración en el orden de la persona. Y lo que entendí era que cuando una persona nace en su calendario de la vida y esa persona rompe las reglas y principios de la vivencia colectiva de una nación, automáticamente deja el calendario de la vida y pasa al calendario de la muerte. Ese transgenismo es un trabajo de una minoría de malvados que están degenerando la semilla. La mejoría de las semillas sí hace falta, porque eso es el proceso evolutivo de las plantas. Por ejemplo, en Rabinal se conoce de muchos árboles que se han mutado, se han progresado o se han colapsado, pero quienes deciden esa mejoría de la genética somos los dueños de ese maíz. En este caso los mayá, o los que trabajamos en esto, pero necesitamos gente de trascendencia del Cholpuinco, o del Nirvalí. La nación, los pueblos de Guatemala, estamos siendo víctimas de algo que no es de nosotros. Entonces, estamos siendo víctimas por la degeneración de la semilla y a todas luces sabemos quiénes son los victimarios. En este caso, pues cuando ya vemos que nosotros ya estamos con ese transgenismo, prácticamente la nación ya está en un calendario de la muerte.